Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Sin el libro del Apocalipsis, el estudio de la palabra de Dios estaría incompleto. La Biblia, de principio a fin, es la historia de Jesús. Esta incluye la historia y el destino de la humanidad y la promesa de vida eterna. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, y Apocalipsis es su última palabra. El aspecto más impresionante de este libro es su relevancia en nuestra vida de hoy. Apocalipsis no es una colección de imágenes misteriosas y simbólicas de alguna época en el futuro. No, el libro del Apocalipsis es vibrante, es vivo y es muy aplicable a los tiempos que estamos viviendo. No es ningún accidente que el libro del Apocalipsis sea el último libro de la Biblia. Apocalipsis recopila todos los hilos de los eventos históricos contenidos en la Biblia y los entreteje de una manera increíble. La historia humana en el mundo y en la eternidad misma son el enfoque maravilloso del libro del Apocalipsis. Es interesante ver cómo el libro de Génesis y el libro del Apocalipsis afirman la Biblia entera, de principio a fin. En Génesis vemos la historia del origen del pecado humano. En Apocalipsis vemos la victoria final sobre el pecado. Génesis presenta el comienzo de la historia y la civilización humana. Apocalipsis presenta el final de ambas historias. En Génesis aprendemos los principios del juicio de Dios y su gracia hacia la humanidad. En Apocalipsis vemos el asombroso resultado del juicio de Dios y el triunfo de su gracia. Los grandes temas de estos dos libros están íntimamente entrelazados. A ver, pregunta. ¿Sabes quién es el autor del libro del Apocalipsis? A simple vista, la respuesta podría ser, es el apóstol Juan. No, Juan escribe que este libro es la revelación de Jesucristo, que le fue dada por Dios y que Jesús a su vez se la dio a Juan. Pero el autor es Dios mismo. Es muy probable que Juan escribiera este libro al final de su vida, alrededor del año 96 después de Cristo. Apocalipsis se concentra en la persona de Cristo, en su segunda venida, en su victoria sobre el mal y el establecimiento de su reino. Apocalipsis 1:7 dice, ¡miren! Jesús ya viene en las nubes y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. El regreso de Jesús en las nubes es confirmado por el ángel en Hechos 1:11. Varones Galileas, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Cuando Jesús regrese, lo veremos cara a cara, no solo aquellos que creemos en Él, sino también aquellos que lo rechazaron, aquellos que lo crucificaron en la cruz y todos aquellos que crucifican a Jesús a diario con sus palabras y acciones. Mientras esperamos el regreso de Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer con nuestra vida? Debemos estudiar la palabra de Dios
especialmente el libro del Apocalipsis. Este libro es todo acerca de Jesús. La humanidad y su destino están en sus manos. A veces me encuentro con gente que dice saber mucho de Jesús. Sí, habrán escuchado de Jesús, pero no conocen a Jesús. Lamentablemente, algunos solo lo reconocen como una persona que vivió hace mucho tiempo, o como un bebé en un pesebre de Navidad. Para otros, Jesús es solo un maestro religioso o un profeta. Jesús es para toda tribu, toda lengua y toda nación. Nos lleva a vivir vidas piadosas en esta generación pervertida. Nos anima a proclamar la palabra de Dios. Cuando Juan tuvo esta visión, Jesús le dijo que escribiera cartas a las 7 iglesias de Asia. Algunas de estas iglesias habían caído en pecado, otras estaban siendo perseguidas y otras estaban floreciendo. En este libro, Jesús les habla a las 7 iglesias de Asia acerca de sus propias circunstancias, dándoles advertencias, aliento y esperanzas. Cada iglesia era representada por un candelero de oro y Jesús estaba de pie en medio de ellos. Las cartas de Cristo a esas iglesias son históricas, escritas a iglesias reales, en lugares reales y con gente real. A pesar que Jesucristo les habló a estas 7 iglesias, hoy nos vamos a concentrar en una iglesia, en la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:1, Jesús le dice al apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente, sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. El Señor encuentra 3 cosas para afirmar a la iglesia de Éfeso. Primero, ellos eran personas dedicadas, trabajadoras. Se tomaban su fe en serio y la demostraban. Compartían su fe con otros. Ministraban a las necesidades humanas. Extendían la mano a aquellos que no tenían a dónde vivir. Y también ayudaban a los grupos discriminados. Segundo, los efesios cristianos tenían una doctrina sana y ortodoxa. El Señor los elogia por eso. Y tercero, los felicita porque habían perseverado, habían sufrido muchas penurias y no habían desfallecido. Sin embargo, el Señor les dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es el amor apasionado que sentimos por Jesús cuando nos entregamos a Él. Es cuando descubrimos que Jesús nos ama, que nos ha librado de nuestro pecado. Es cuando nos entregamos a Él en gratitud. Es cuando no tenemos ojos para nadie más, solo para Jesús. Observa a una joven pareja enamorada. Mira cómo se hablan el uno con el otro, cómo se agarran de la mano, cómo se miran a los ojos. Lo mismo es cuando una persona se entrega a Cristo por primera vez. Su corazón está lleno de gratitud, está emocionado, está maravillado. Piensas, he sido perdonada. Jesús murió por mí. Dios me ama. Casi no lo puedo creer. Así es el primer amor. Piensa en las veces que has escuchado el testimonio de un nuevo cristiano.
¿Recuerda sus lágrimas de gozo? ¿Recuerda su voz temblorosa y la mirada maravillada de él o ella? Sí, así es el primer amor. Pero, ¿cómo se pierde el primer amor? Gradualmente, casi sin darnos cuenta, nuestra relación de amor por Jesús se vuelve simplemente mantenernos ocupadas para Él. Mientras que antes nos deleitábamos en servir a otros, cantando alabanzas a Dios y estudiando su palabra por amor a Él, ahora comenzamos a hacer las mismas cosas, sutilmente, por otros motivos. Ahora, en vez de querer complacer a Jesús, queremos la aprobación de otros. Nuestra posición, nuestro estatus, nuestra reputación en la iglesia comienza a ser más importante que una relación de amor con Jesús. Cuando los cristianos pierden su primer amor, hay algunos síntomas de los cuales debemos tener cuidado. El primer síntoma de que el primer amor está desapareciendo es de perder la alegría radiante de la vida cristiana. Este síntoma rara vez se ve por fuera. Es algo que sabes tú que estás dentro de ti. La vida se vuelve rutinaria. Cuando escuchas la palabra de Dios, sientes que ya la escuchaste antes. La alabanza se vuelve rutina, se vuelve aburrida. Esta es una señal peligrosa. Significa que estás comenzando a perder tu primer amor. El segundo síntoma es que pierdes tu habilidad de amar a otros. Una de las grandes revelaciones de la Escritura es que la razón que amamos a otros es porque nosotras somos amadas por Dios. Cuando perdemos conciencia de lo maravilloso que es el amor de Jesús, es casi inevitable que nuestro amor por otros comience a apagarse. Comenzamos a criticar a otros, nos quejamos de todo, perdemos nuestro amor incondicional, semejante al de Cristo por otros. El amor por Cristo deja de ser cálido, deja de ser vibrante. Y el tercer síntoma es que nosotros perdemos nuestra perspectiva saludable. Lo que nosotros queremos y necesitamos se vuelve más importante que nada. En vez de preocuparnos por las cosas que complacen a Dios, pensamos más en lo que nos complace a nosotras. Versículo 5. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Nuestro Señor nos da aquí 3 pasos a seguir para recuperarnos. Recuerda, arrepiéntete y regresa. Esta iglesia, esta gente, en medio de todo lo que hacía, a lo que iban, venían, servían, se habían olvidado de su primera prioridad, de amar a Dios y de ponerlo a Él primero. ¿Qué es lo que Jesús te sugiere? Que te arrepientas, sí. Arrepentirse significa cambiar de dirección. Poner cualquier cosa por encima de Dios en nuestras vidas. No solo es arrogancia, es pecado. La solución para los efesios y para nosotros es que volvamos a actuar como al principio. Que regresemos a nuestra Biblia y que absorbamos sus verdades con corazones ansiosos. Que oremos continuamente confiando en Jesús acerca de los asuntos de nuestra vida. Que amemos a otros con corazones llenos de amor por Jesús.
que alabemos a Dios de lo más profundo de nuestro ser y que estemos agradecidas por todo lo que Jesús ha hecho. Recuerda cómo te sentías cuando amaste a Jesús por primera vez. Ponte a pensar en qué has fallado. Vuelve a actuar como al principio y regresa a tu primer amor. Sí, regresa a Jesús.